Bueno, entendemos que solo Dios es el Señor de la conciencia. Ahí vamos a meternos en la práctica. Vamos a empezar a meternos en la práctica. Los parámetros de la conciencia los establece Dios en su palabra. Entonces, obviamente tenemos que obedecer los 10 mandamientos y las exposiciones de los 10 mandamientos que se expresan, se exponen en el resto de la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento. Pero hay que aprender a distinguir entre lo que Dios exige con claridad y áreas grises donde Dios permite que expresemos nuestra conciencia y también que los hermanos también expresen su conciencia sin ser juzgados. Y hay que leer todo el capítulo de Romanos 14. Tengo la atención de ahora, pero ustedes lo pueden leer en casa. Pero hay que leer este capítulo antes de estudiar esos principios, porque Pablo habla con claridad acerca de la necesidad de permitir libertad de conciencia en las áreas donde no hay ley específica para gobernar nuestra ética o nuestra moralidad o nuestro estilo de vida. Dios nos da libertad de conciencia para obedecerle, todos obedeciendo a su propia conciencia en esas áreas. Suena un poco revolucionario porque así es. Esta es una idea revolucionaria, ya sea en la iglesia, en nuestro comportamiento o en la política o en la sociedad en general. Dios permite una variedad de conciencias o de expresiones o convicciones, mejor dicho. El ser humano tiende a creer que la moralidad se alcanza mediante la creación de más leyes. El gobierno lo hace también. Si quiere controlar las gangas en Los Ángeles, lo hace por querer más leyes, pero la ley no cambia a nadie. Es decir, en el ámbito de la iglesia, muchos pastores y líderes comparten esta idea, suponiendo que imponer y exigir la obediencia a un estilo de vida específico, a menudo respaldado por leyes extrabíblicas, ellos piensan que producirá creyentes obedientes y santificados. Sin embargo, la realidad es opuesta. Este enfoque engendra fariseos con una conciencia cargada de culpa al no cumplir con esas reglas, o peor aún, fariseos orgullosos que al cumplirlas carecen de amor y juzgan con dureza a quienes no siguen esas normas impuestas. Lo más grave es que genera miembros de la iglesia profundamente confundidos acerca del evangelio de la gracia, atrapados en un temor patológico hacia Dios y una constante sensación de culpabilidad. En última instancia, este enfoque destruye la libertad cristiana que el evangelio promete. Y lo que pasa es que los hermanos no solo viven con miedo y con conciencia sucia, condenan severamente a sus propios hermanos que no obedecen estas reglas. Y si uno trata de accesar como un no creyente, una persona buscadora, good luck, buena suerte, porque en este ámbito de donde todos juzgan, es que esa persona no se queda. Ni va a tratar de entrar en esa iglesia. No, es que tenemos que crear un ámbito amoroso, no pecaminoso. No estoy hablando de abandonar nuestra obediencia a los 10 mandamientos y la exposición de los 10 mandamientos que se expresan a través de la Biblia. Pero estoy diciendo que hay que tener cuidado de imponer reglas que van más allá
de las Escrituras. Muy bien, cosas que destruyen la verdadera libertad cristiana. Y vamos a tocar, 3 áreas. Número 1, existir obediencia más allá de la Biblia es errónea. En el culto, en la iglesia, también en la ética personal de los creyentes y también en el gobierno estatal. Pero vamos a tocar menos esa área porque habrá un capítulo por completo en el futuro. Entonces, la Biblia misma enseña que no debemos de establecer o destruir, mejor dicho, la libertad basada en doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres. Como Pablo enseña en capítulo 2 de los Colosenses, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres. Pero hay otro texto que Pablo, creo que también se encuentra en Colosenses, donde habla de los días festivales, diciendo que algunos que respetan este día o otro día, y a otros no les importa ninguno de esos festivales, y Pablo termina diciendo que cada quien tenga su propia convicción acerca de esas cosas y que no se juzguen en cuanto a días festivales. Un ejemplo pudiera ser la Semana Santa. Sí, claro que sí. Y no hay nada malo en celebrar Santa Cena. La Iglesia Católica enseña a guardar esa semana completa, no comer carne, solo pescado, estar muy metido. Se ven películas de Jesucristo, la vida de Cristo, pero hay otras culturas que no lo celebran. Entonces, no hay nada malo en celebrarlo, pero hay algo malo en insistir como regla que santifique que los miembros bajo presión o exigencia de parte de la iglesia deben celebrar. Para hacer este principio más claro, no hay ningún texto bíblico que enseñe que debemos de celebrar ni las Pascuas, ni Navidad, ni las cosas. Ningún texto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ningún texto. Y son cosas que la iglesia inventó y no son cosas malas, pero es un buen punto. Un aniversario, ¿no? Como un aniversario. Sí, son buenas, son muy buenos. Pero no quiero mencionar nombres, pero me gustó lo que dijo un pastor una vez. Y también tengo que confesar que fue mi sentir. A él no le importaba Navidad. Para él destruyó por completo su serie de sermones y lo que estaba tratando de lograr en el área del discipulado con su gente. Y de repente por un mes completo tuvo que... Entonces a él no le gustó eso para nada. Y está bien que él tuviera esa conciencia. Pero también que otros hermanos tengan otra conciencia y que celebran y se crecen en su fe y que gozosamente lo celebran. No hay nada malo en ambos extremos. No celebrar o celebrar fervientemente. No hay nada, entonces hay que darle libertad de conciencia a los hermanos. La libertad de conciencia, voy en la parte de la Navidad. Hay tanta libertad que a veces las personas ya no hablan de Jesucristo No. Si solamente hablan de Santa Claus, le enseñan a sus propios hijos acerca de Santa Claus y de los regalos, y el sentido de la Navidad, que el mismo nombre lo dice, Navidad es natividad, que es nacimiento. Eso en el mundo entero, hasta las películas de Hollywood, todo ponen mucha magia, ¿no? De niños con sueños, pero nunca nombran a Jesús. Ahí se pudiera tener un poco de celo de los cristianos, de que a veces no es bueno no es que no le permitas, porque no puedes obligar a nadie, pero que sí hace daño
ciertas Claro. tradiciones. En verdad, estás tú haciendo el punto. No estamos diciendo que estas cosas sean malas. Puede ser una muy buena cosa. Celebrar con concepto bíblico el nacimiento de Jesucristo, las implicaciones del nacimiento de Jesucristo, sin mezclarlo con la cultura o con la fantasía o con el mito, etcétera, etcétera, pero enfocar en lo que la Biblia enseña con claridad y resistir lo que ha sido agregado. Eso puede ser bueno. Lo único que estamos diciendo es que la Biblia no lo prescribe. No lo obliga. No obliga. Entonces no hay ninguna ley que diga hay que hacer esto, hay que observar esta ceremonia, igual que las Pascuas. Perdóname, pero voy a meterme en problemas cuando digo esto, pero aún el día del día del Señor, el domingo. Lo que la Biblia sí enseña es que todos los días, no solo una vez al año o 2 veces al año, una vez a la semana, que todos los días vivamos bajo la cruz, bajo el significado de la encarnación, todos los días, especialmente bajo la enseñanza y la realidad, la verdad de la resurrección de Jesucristo. Y bíblicamente no fue ley, pero la tradición que observaba la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento fue observar y celebrar y gozarse de la resurrección todos los domingos. Es el día de la resurrección. Entonces, lo que tenemos que hacer como pastores es enseñar el Evangelio en toda su gloria constantemente. El significado de la encarnación. Bueno, Dios en verdad se imbuyó para identificarse conmigo. ¡Qué cosa! ¡Wow! Entonces se hizo bebé y creció como cualquier otro ser humano para poder identificarse con sus hermanos humanos. ¡Wow! Entonces Él vivió estas experiencias y logró obedecer a Dios y fue crucificado. Y todo eso fue para mí, para que yo viviera así y para que yo resucitara con Él, muriera con Él, resucitara con Él. Sí, entonces hay que practicar el Evangelio todos los días y también celebrar la resurrección, el impacto, el resultado del poder de la resurrección morando en mí y transformándome. Entonces, la Biblia enseña estas cosas, pero más, si puedo decir, más enfocadamente, más estrictamente, más enfáticamente que estas tradiciones hermanas. Entonces, tenemos nosotros, estoy hablando con pastores, tenemos la responsabilidad de celebrar estas cosas constantemente, porque no hay nada que motive más a nuestros feligreses que la gracia, que la redención de Cristo, que la encarnación de Cristo, que la muerte de Cristo, que la resurrección de Cristo, que la ascensión de Jesucristo. Tenemos que, no importa el tema que prediques los domingos, hay que empezar el sermón con la persona y la obra de Jesucristo, o por lo menos terminarlo. Pero porque la gente no va a obedecer, no va a tener ni la motivación si no les des la gracia de Jesucristo en su encarnación, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Entonces, me repito, pero yo preferiría, bueno, es mi conciencia personal, no estoy dictando que nadie tenga que tener mi propia conciencia, pero soy uno de los que, Navidad, está bueno, es que no la necesito, pero sí estoy en una serie de pura gracia, de puro evangelio, y tenemos mucho momentum, y ahora Navidad, que por favor. Entonces, es mi conciencia, pero lo que estoy diciendo es que vamos a darle libertad a la iglesia, a los miembros, a activar y obedecer su propia conciencia, porque no hay nada malo en esos festivales. Bueno, ojalá que ya hayan hecho mi punto. Porque estamos tratando de evitar la negatividad. Y la regla produce siempre negatividad.
Y puede ser una cosa buenísima en la iglesia. Pero si obligamos, intimidando, que todo el mundo participe, entonces no, es que eso no motiva. Y puede ser una cosa buenísima. Pero hay que predicar la gracia, porque la gracia que produce el querer de amor y también voluntarios. Todos los pastores quieren voluntarios. Todo el mundo que se queja por no tener voluntarios, predica el evangelio, predica la gracia y van a tener voluntarios. Porque la gente liberado quiere servir. La gente liberado, la gente que haya experimentado el amor de Jesucristo quiere servir, quieren amar a los demás. La regla no produce eso. Pensamos nosotros que la regla produce solo lo que el Espíritu Santo hace. Solo el Espíritu Santo puede, tomando la gracia, la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, aplicándonoslo, eso sí me libera y produce en mí el querer hacer. Y entonces no puede retenerme, no puede pararme, no puede frenarme. Voy a predicar, voy a testificar, voy a servir. Es que la gracia me llena y me motiva. Es que no hay otra cosa. No hay doctrina más efectiva, más poderosa, más motivadora que la justificación por fe. Ha creado civilizaciones. Esta doctrina. La regla no. Entonces, gracias por la pregunta. Permitir que la conciencia sea sometida a través de enseñanzas que o contradicen las escrituras o añaden algo a las escrituras. No creo que tenga que dar más ejemplos. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, otra vez, no estamos diciendo que si una persona quiere por su propia conciencia observar y festejar en la Navidad, que lo haga. Y si en verdad, si él piensa que es pecado no hacerlo, que lo haga. Pero que no imponga esa conciencia en otras personas. Una de las causas de una conciencia afligida en el primer siglo fue la cuestión de comer carne sacrificada a ídolos. Los que tenían una conciencia estricta condenaban a los que comían, aunque muchos hermanos que la comían lo hicieron con conciencia tranquila. Y me gusta lo que Pablo dijo, y que mi conciencia me permite que participe. Porque en verdad no hay ídolos, hay un solo Dios, entonces no hay nada detrás de esa ceremonia. Pone muera carne, la como. Y lo que pasaba, y también he experimentado esto en mi propia comunidad, todas las religiones, hasta el budismo, y ahora tengo muchos vecinos budistas, y mi esposa y yo nos hemos hecho amigos de estos chinos budistas que pasaron a los Estados Unidos por Venezuela y no hablan inglés, pero hablan español. Estos chinos. Y nosotros no hablamos mandarín. Pero nos hicimos tan buenos amigos, y hasta los musulmanes con los cuales nos hemos hecho amigos nos buscan en momentos de tristeza, cuando están de luto. ¿A quién busca? Busca a un pastor cristiano que se hizo amigo de ellos. Y yo fui a un funeral budista y fue una mezcla de costumbres católicas, porque fue un sacerdote que ofició el funeral hablando español, pero también practicaban algunas tradiciones budistas, una de las cuales es rotar romper papel y quemarlo. Eso representaba no sé qué, quizás cosas negativas que no permitirían que caminara tan efectivamente hacia el cielo. No, el cielo no. Nirvana, sí. Entonces ahí estaba yo en la cola esperando hacerlo. ¿Lo hago o no lo hago? Y decidí hacerlo.
pero con mis propias convicciones y orando en silencio, orando oraciones cristianas, sabiendo que en verdad no hay nada detrás de esa ceremonia, es una gran nada, ¿ok? Pero estuve participando, expresando mi compasión a mis vecinos, pero también orando constantemente por su salvación. En la misma ceremonia. Y nada más eso no tiene que hacerlo, es que si tu conciencia no permite que lo hagas, que por favor, si tú lo haces, es pecado para ti. Pero en ese momento no fue pecado para mí. Es otro ejemplo de que debemos permitir diferentes expresiones de conciencia y no juzgar a nadie. Que tú no me juzgues y no te juzgo. Si uno tiene una conciencia muy apretada, muy estricta, también aceptamos y honramos a aquella persona, pero que esa persona también aprenda a respetar al que tiene una conciencia más abierta, nada más. Entonces estamos hablando del amor. Muy bien. Número 4, existir obediencia ciega a las enseñanzas de los hombres. Creo que ya hemos tocado este ejemplo, pero eso también se aplica a las reglas buenas. Puede ser una práctica buena, como el ayuno, como una serie de clases sobre discipulado. Pero si echamos culpa a los que no participan, por favor, no es la idea. Que predique la gracia y muchas más personas van a participar. Ok. Por ejemplo, ayunar es bueno, pero si mi pastor me exige que ayune una vez al mes o que diezme un porcentaje preciso para cumplir, voy a dar un ejemplo. Yo creo que sí la Biblia enseña diezmo, okay. Pero fue una guía para los miembros de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero en verdad he estudiado a fondo porque he leído también libros acerca de la teonomía. Y si uno calcula el porcentaje de los ingresos que Dios exigía de su pueblo en el Antiguo Testamento, llega a ser hasta 18%. Y no solo 10%, porque de diezmo fue para cuidar a los levitas, ¿verdad? Pero también había otras ofrendas para cuidar a los pobres. Pues, entonces, es una cosa bastante complicada. Entonces, si el pastor exige, y eso pasó en nuestra iglesia, un anciano gobernante estaba exigiendo a una novata, una mujer recién convertida, a que diezmara, que diera 10% y no menos. Y ella tenía conciencia bastante afligida y se acercó a mí. Y no digo que estoy en lo correcto, pero mi único punto es que en esas áreas hay que expresar o practicar cierta misericordia. Y sí, la persona debe de aprender a diezmar. Pero el nuevo creyente tiene tanta complejidad en la forma en que maneja o no administra su vida económica, que ni puede porque tiene como un montón de deuda y tiene que dirigirse a tu deuda como responsabilidad. Y mi esposa era buenísima en hacer esto con las mujeres, las solteras, las divorciadas del barrio pobre. Y ella dijo, yo recuerdo muy bien diciéndole a una mujer, ¿por qué no empiezas con 3%? Y que al venidero das 1 o 2% más. Y esa mujer sí practicaba eso. Y esa mujer me llamó ayer, después de 20 años, en busca de comunión con mi esposa, que ya tiene demencia, porque apreciaba tanto a mi esposa que quería expresar, se dio cuenta de su enfermedad y quería expresarle su amor. Y hoy mismo vamos a hablar otra vez con ella. Pero mi punto es que hay que tratar de gente con gracia y no con reglas, por favor. Porque no quieres que esa persona me juzgue así como estoy juzgando a esa persona. No me interprete mal. Requerimos obediencia a los 10 mandamientos.
Por supuesto que sí. Y también tenemos que practicar disciplina si ellos están viviendo en desobediencia. Por eso tuvimos una clase por completo sobre las llaves del reino. Los ancianos gobernantes tienen que ejercer cierta disciplina a los que insisten en vivir en desobediencia. Hay que escucharme bien. También es necesario el hacer uso de los medios de la gracia. Pero es mejor que la iglesia discipule a los miembros con ánimo y exhortación, dependiendo del Espíritu Santo para cambiar corazones y crear una disposición de voluntad. La gracia lo hace. El pastor no lo hace. La regla jamás lo hace. La gracia de Jesucristo. Pero está bien, predicar la gracia y luego practicar la ética. Pero la ética basada en la gracia. Eso sí motiva, así como Pablo lo hizo en Romanos 12, capítulo 1. Él empezó el capítulo 12 diciendo, basado en todas las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios a Dios. 11 capítulos exponiendo la gracia, la misericordia, y ahora tienes que obedecer y sacrificarte a ti mismo, a Dios. Y la gente ya está dispuesta por 11 capítulos de pura gracia. Y también Pablo lo hace en Efesios, los primeros capítulos de Cristología, de pura gracia, de redención, y luego 3 capítulos de aplicación. Colosenses igual. 2 capítulos de pura Cristología y 2 capítulos de pura aplicación. Y las 2 cartas son muy parecidas. Pero, hermanos, vamos a empezar a predicar así. ¡Gracia! Y luego aplicación. Y también tengo que añadir esto. Una cosa que destruye la libertad cristiana es antinomianismo. Es de libertinaje. Ok, estoy libre y ahora puedo pecar. Qué tonto. No es posible. Romanos capítulo 6. Ilógico. Absurdo pensar así, porque hemos sido liberados del pecado para poder vivir controlados por la justicia, porque en la justicia verdadera de Dios, ahí está la libertad, ahí se encuentra el gozo, el amor, la satisfacción, propósito para la vida. Es una vida sumamente más satisfactoria y más agradable, más que complace más a Dios y a los demás y a uno mismo. Entonces, antinomianismo destruye la libertad. Alimentar cualquier deseo pecaminoso también destruye. La verdadera libertad se experimenta sirviendo al Señor sin temor, en verdadera justicia y santidad. La ilustración del pez y su libertad cuando está emergido en agua. Bueno, ahí está en libertad, puede nadar, puede comer, puede gozarse de su vida, el pez. Pero fuera de agua es otra cosa, pura destrucción. Entonces tiene que vivir dentro de los parámetros. Y los parámetros que Dios ha establecido son los 10 mandamientos. Y si vivimos dentro de esos parámetros, más satisfacción, más gozo, más amor, más propósito, entonces vivimos la vida abundante. Porque estamos viviendo en el océano de la justicia de Dios, pero motivados por la gracia. Como Pedro enseña en capítulo 3 de su primera carta. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos de pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Pero ahora, habiendo sido libertados de pecado y hechos siervos, esclavos, duros en griego, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Bueno, otra cosa que destruye la verdadera libertad cristiana
y la libertad de conciencia es el libertinaje. Y por favor, no me interpreten que no estoy enseñando libertinaje. Y Gálatas 5, versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ustedes se muerden y se devoran unos a otros. Tengan cuidado, no sea que consuman unos a otros. Y en este contexto, Pablo está destruyendo una vida de legalismo en la iglesia, una práctica de volver a la ley ceremonial en busca de la justificación y la libertad. Pablo está diciendo, no, somos liberados de todo eso, pero no liberados para pecar, liberados para, con conciencia buena, lleno del Espíritu Santo, amar. Amar, verdaderamente amar. Y él da resumen del gran mandamiento de Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si practicamos legalismo o libertinaje, se muerden y se devoran unos a otros. Se consuman unos a otros. F. Principios generales de la libertad de conciencia. Para que sepan, no saqué esto de la Confesión de Fe Westminster, saqué estas ideas y las enseñanzas principalmente del capítulo 14 de Romanos. Y es muy fascinante que tantos capítulos Pablo se dedica a este tema. Aparte del capítulo 15 también él sigue hablando de este tema de la libertad y de la necesidad de respetar la conciencia de los demás hermanos. Y también en 1 Corintios capítulo 8 y 9, Pablo habla mucho de este tema de la libertad, de la conciencia, tocando los temas de la carne sacrificada a ídolos. También menciona el vino y por supuesto la enseñanza y la práctica de la circuncisión. Es muy interesante que en Gálatas Pablo prácticamente condena a los judaizantes que insistían en la circuncisión como la base de la justificación. Pero también en la práctica, cuando él quería ministrar libremente entre judíos muy tradicionales, él circuncidó a su propio discípulo, Timoteo, antes de meterse en ese ámbito. Entonces, lo que estamos aprendiendo de esto es que la conciencia puede ser un poco variable, fluyente, puede variar dependiendo del contexto y no hay nada de malo en eso porque no queremos ofender innecesariamente. Y bueno, hay un montón de razones por las cuales ser muy flexible en cómo uno practica su propia libertad. Y creo que ya hemos dado, o vamos a dar el ejemplo del apóstol Pablo, que creo que la primera carta de los Corintios, él defiende su libertad, se traduce derecho, pero una mejor traducción sería libertad de recibir recompensa por enseñar el Evangelio en Corinto. Pero al observar la manera en que él trata el tema, él recibe más gozo por no insistir en esa libertad. Entonces, libertad no quiere decir tengo que obedecer mi conciencia. No, libertad quiere decir a mí no me importa estas cosas de mi propia libertad. Entonces yo puedo dejar la libertad o también insistir en la libertad o practicar libremente, amorosamente mi libertad. Depende
de contexto. Voy a dar un ejemplo más adelante, pero estuvimos hablando antes de la clase. En cuanto a mi uso de alcohol o vino, yo creo que mi conciencia ha cambiado hasta como 5 veces. Entonces, es muy importante respetar la conciencia de otros. Es importante discernir dónde y cuándo uno puede practicar su propia libertad o no. Entonces, es mejor no ofender a los que tienen reglas o conciencias un poco más estrictas. Es que el amor es lo más importante. El amor está encima de cualquier libertad. Mi propósito es amar. Mi propósito no es insistir en mis derechos. No, mi propósito es amar. Principios generales de la libertad. Como ya dije, hay que leer por Romanos 14, 15. No voy a tomar tiempo para leerlos, pero ustedes por favor que lean estos capítulos. Y 1 Corintios capítulo 8 y 10, donde Pablo expresa y expone muchísimo acerca de esta enseñanza de la libertad de conciencia. En esta sección tratamos de poner en práctica los principios acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Abajo presento 3 categorías en las cuales los principios de la libertad de conciencia aplican. Número 1, la iglesia. Número 2, la ética personal o mi vida cotidiana. Y 3, la relación de los miembros de la iglesia con las autoridades estatales y sus policías. Me repito, vamos a posponer esa discusión hasta una futura clase dedicada solo a ese tema. No todos están de acuerdo con mis categorías, está bien, porque estoy practicando mi libertad y ustedes deben de practicar la suya, y mucho menos con los elementos que presentan abajo cada categoría. Eso está bien, porque nos da la oportunidad de respetarnos y aplicar las enseñanzas bíblicas con respecto a la libertad de conciencia. Recuerde que un asunto de la conciencia no encuentra ninguna ley en la Biblia que apoye tal área de libertad. Precisamente por eso existe la libertad. Cada uno tiene que obedecer a su propia conciencia con respecto al tema y al mismo tiempo respetar la conciencia de su hermano. Voy a tocar la alumna Susana. Susana, ¿quieres leer por favor ese párrafo que sigue? Uh-huh. Uno de los mayores desafíos en el ámbito de la ética cristiana y una de las principales causas de divisiones innecesarias es la dificultad de aplicar correctamente los principios relacionados con la conciencia. Esto se debe a las diferencias de opinión sobre qué prácticas están claramente sujetas a la ley de Dios y cuáles se enmarcan en la libertad de conciencia. Los individuos pueden tener opiniones diferentes y las iglesias locales y denominaciones pueden diferir entre sí. Por ejemplo, los bautistas creen que el bautismo de adultos por inmersión es un absoluto y los presbiterianos bautizan a niños y permiten varios modos de bautismo. Cada individuo y grupo tiene que decidir qué valor poner en una categoría ley u otra conciencia, es decir, determinar cuáles diferencias de opinión no tocan los fundamentos de la fe ortodoxa. Gracias. Bueno, yo incluyo este ejemplo como ilustración que tan difícil y complicado puede ser poner en práctica esta enseñanza de la libertad de conciencia, precisamente porque hay diferentes opiniones que si esta práctica cae bajo ley o se sujeta bajo de conciencia. Y por favor no me interpreten mal porque amo muchísimo a mis hermanos y pastores bautistas. Yo me reúno con ellos muy a menudo para precisamente discutir y hablar de estos temas, y es comunión riquísima y yo los amo un montón y yo creo que sí me aman, pero hay diferencias de conciencia específicamente en cuanto al bautizo
Y un presbiteriano que vaya a la iglesia bautista, según ellos, tiene que ser bautizado de nuevo, si ha sido bautizado como un niño, como en términos del pacto. Nosotros creemos en el bautismo de pacto, que incluye a los hijos. Y también por inmersión. Y este ejemplo con claridad enseña de que para otras denominaciones el modo también puede ser variable, puede ser flexible, pero para otros grupos es solo por inmersión. Entonces hay que aprender a respetar el uno al otro y también respetar de que, es otro punto muy importante, de que la denominación tiene todo el derecho de cultivar una conciencia unida sobre algunos temas. Y nosotros también lo hacemos como presbiterianos, tal como en términos de pacto, incluir a los hijos en la gracia del pacto. Entonces, estoy dando estas ilustraciones como ejemplos de cómo tenemos que luchar un poquito para determinar la categoría, pero también lo más importante es respetar al hermano que tenga otra expresión de su conciencia, con tal de que no destruya un principio básico ortodoxo de la fe. Muy bien.